Vemos que quitan esta nueva actualización de Zoom, ¿cierto? El mundo ha enloquecido. Bueno, hermanos, vamos a empezar hoy, o seguir hoy, con el estudio que empezamos hace como 15 días sobre Tesalonicenses. Como les hablé, es una continuación de un estudio que empecé hace tiempos, antes de irme a Australia la última vez. Y habíamos estudiado primer carta de Timoteo, Tesalonicenses y iniciamos la segunda carta, pero vamos a repetir lo que habíamos estudiado en la segunda carta para seguir con el resto. Vamos a repasar lo que miramos en el último estudio. Vimos que Pablo y Silas y Timoteo están en su segunda viaje misionero, o Pablo en su segunda viaje misionero. Llegaron a Tesalónica después de haber estado en Filipos, donde fueron echados en la cárcel. Predicaron durante 3 semanas en Tesalónica y un gran número de judíos y griegos creyeron en el Señor Jesucristo. Había un alboroto en la ciudad y Pablo tenía que escaparse de Berea, y de Berea fueron a Atenas, y Pablo después envía a Silas y Timoteo a Tesalónica, y ellos después de estar en Tesalónica a Corinto para encontrar a Pablo en Corinto. Pablo escribió la primera carta para felicitarlos, para animarlos y enseñarlos sobre el día de Cristo, que es la venida del Señor, hablando de la venida del Señor. Pocos meses después, él escribe la segunda carta, la carta que estamos leyendo, porque había unas cartas fraudulentas en el nombre de Pablo, que alguien había, o algunos habían escritas para hablando de la venida del Señor, que el Señor ya había venido. Voy a poner una mapa mostrándoles algo del viaje de Pablo. Pablo inició su viaje con Silas desde Antioquía. Acá, Jerusalén está por aquí, más abajito. Salieron de Antioquía y subieron a Listra, que está por aquí, a esta área. Es donde ellos encontraron con un joven que se llama Timoteo, ¿cierto? Aquí encontraron Timoteo. Ups, perdón, estoy como fuera de control acá. Encontraron con Timoteo, escucharon buenas noticias de este joven,
un joven que tenía buena referencia, entonces lo invitaron a acompañarlos en viaje. ¿Cómo sabemos esto? ¿Quién me puede decir cómo sabemos esta historia? ¿Es algo que inventamos? ¿Cómo podemos saber? ¿Hechos dónde? Hechos 16, ¿cierto? Ese está en la Biblia, entonces podemos saber. Entonces encontraron a Timoteo, después salieron y empezaron a predicar en ese sector. Subieron a predicar, pero con deseos a entrar a Asia, pero como es, uno piensa, bueno, querían entrar a Asia y predicar, pero dice que el Espíritu Santo no les dejaba entrar. Parece raro, ¿cierto? Pero eso es lo que Hechos 16 nos dice. Y ellos querían entrar allá, pero el Espíritu Santo no les daba como la paz para entrar. Y entonces querían seguir, ir arriba a Betania, pero tampoco. Y entonces Pablo decidía ir a Troas, por acá a la costa, y ahí se vio una visión de Macedonia, que es esta área arriba. Y él decidió ir a Macedonia, sentía la llamada del Señor, ir a Macedonia, y llegó a Filipos, donde llegó allá, imagínense, recibiendo la llamada del Espíritu Santo para llegar a la cárcel en Filipos, ¿cierto? Y de Filipos llegó a Tesalónica, allá un alboroto, y de ahí fue a Berea, de Berea a Atenas, y de Atenas a Corinto, ¿cierto? Ese es algo del viaje que él hizo, y es donde está las cartas de Tesalonicenses, el fondo de estas cartas. Entonces, en el último estudio miramos los primeros 4 versículos. Miramos en Dios y en el Señor Jesucristo, hablando de nuestra posición implantadas en Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos cuando recibimos a Cristo, en el momento que somos salvos, estamos implantados en Cristo en la iglesia local, ¿cierto? O en la iglesia universal, no en la iglesia local en realidad pero en la iglesia universal. En el cuerpo de Cristo estamos implantados en el cuerpo de Cristo. Eso sucede en el momento de nuestra salvación. Yo creo que tengo un problema con este cosa. Yo creo, no me sorprende que las pilas. ¿Ya? El martes por la noche mirábamos, o así, ¿este martes pasado o la anterior? Anterior, creo. Miramos 3 puntos extra sobre está en Cristo. ¿Algunos recuerdan? ¿Recuerdan cuáles fueron los 3 puntos extra que miramos de está en Cristo? ¿Alguien recuerda? ¿Ah? Identidad. Nuestra identidad está en Cristo, ¿cierto? Hoy día escuchamos mucho de nuestra identidad
hablando de la sexualidad, ¿cierto? De la cultura o el color de nuestra piel, ¿cierto? La ideología, todas esas cosas. Y la gente están hablando de su identidad. Mi identidad es aquello o aquel, mi género, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero para nosotros el creyente, nuestra identidad no está en ninguna de esas cosas. Nosotros ni debemos estar pensando en esas cosas. El creyente no debe estar metido en esas cosas. El creyente, su identidad está, ¿dónde? En Cristo. Y solamente en Cristo. En Cristo. Y debemos dejar esas cosas de identidad de género y de todo esto, déjalo ahí. Y es triste ver creyentes metiéndose en todos esos asuntos. Porque han perdido su identidad que está en Cristo. Están metiendo en cosas que no pertenecen al creyente. La segunda cosa que miramos es que nuestra seguridad está en Cristo. Mi seguridad no está en mi trabajo, ni en la carrera que tengo, la profesión que tengo. Muchos padres están fijando en la carrera de sus hijos, creyendo que la seguridad de sus hijos va a estar en la carrera de sus hijos. Y la seguridad de sus hijos va a estar en Cristo. No estoy hablando mal de una carrera universitaria, pero si esta es la primera cosa en lo cual usted está enfocado en este momento, usted va a perder su hijo o su hija. La identidad, la seguridad de su hijo o su hija o usted debe estar en Cristo. Y la tercera, su dignidad está en Cristo, no en su apellido o el título que tenga. Muchas personas se creen porque tiene el apellido tal que son de más importancia que el otro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Este apellido tal. Es doctor tal. Es el señor tal. O la señora de don tal. Así es. Escuché una historia verdadera de una señora de don tal en un avión y sentaron en clase primera en el avión y la azafata pasó y dijo, doña, ¿qué quieres tomar? Y la señora, doña, ¿qué quieres tomar? Y el esposo dijo, ella no habla con personas de menos clase de ella. Su identidad estaba en su dignidad, en su identidad, que no era Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos, nuestra identidad está en Cristo. Pero tristemente muchos creyentes pierden la visión de su identidad.
y creemos que nuestra identidad está en otras cosas, en un papel que tenemos en la mano, que tenemos en un marcado en la pared de nuestra casa. Tristemente, esta pasa en la vida cristiana. En versículo 2, el canal de la gracia es Jesucristo. El Señor Jesucristo es la única razón por la cual tenemos la gracia de Dios. La gracia ha llegado a nosotros, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, no más. ¿A quién de nosotros tenemos la gracia de Dios? Alcanzamos la gracia de Dios por otro medio que el Señor Jesucristo. ¿Hay alguien? Ninguno de nosotros alcanzamos la gracia de Dios por otro medio. Versículos 3, Pablo obligado, 3 y 4, a dar gracia por esos creyentes. Su fe iba creciendo por encima del grado ordinario. Dios había contestado su oración del primer carta, capítulo 1, versículo 3, donde él oraba por la fe de ellos, el amor de todos y cada uno. El crecimiento de fe causó una difusión de amor por los demás de estos creyentes, tanto que Pablo se llenó de gozo con resultado de su fe y su amor. Los creyentes de Tesalónica podrían soportar las persecuciones y las tribulaciones. Fe basada en la palabra de Dios, no fe basada en lo que siento yo, pero fe basada, dice Romanos 10, 17, dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar fundada, basada en la palabra de Dios. Versículos, bueno, el resto del capítulo, ¿cómo está? Bueno, la pregunta, ¿cómo está manejando la tribulación? ¿Cómo estamos nosotros manejando la tribulación, hermanos? Dejando que Dios utilice las dificultades para que su poder sea manifestado en nuestras vidas, o al contrario. ¿Cómo está usted en este momento? Hago una evaluación de su vida. ¿Cómo está usted dejando Dios utilizar las tribulaciones, las dificultades en su vida para que el poder de Él sea manifestado en su vida? ¿O al contrario? Lo más natural en nuestras vidas es resistir las tribulaciones, ¿verdad o no? ¿Sí? Yo tengo que decirle, lo más natural mía, es resistir la tribulación que viene a mi vida. Es reaccionar en una manera carnal, con rabia, con justificaciones, etcétera, etcétera. O porque a mí no merezco esto. Ese es como nosotros reaccionamos normalmente en la carne. ¿Sí? En vez de decir, Señor, ¿qué está queriendo enseñarme? ¿Sí? ¿Cómo puedo glorificar a tu nombre en todo eso? Ahora Pablo pasa de las acciones de gracia y alabanzas a animar y alentar con promesas a estos creyentes de Tesalónica sobre el vivir en medio de persecuciones y el futuro. Versículos 5 a 10. Y dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo parecéis. Porque el justo delante de Dios paga con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieran a Dios, ni obedecieran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio. ¿Me puede mover este cuadrito? Ha sido creído entre vosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y seguimos rogándote para que tú nos guíes, tú nos enseñes, tú nos, Padre, tú nos haces las personas que debemos ser. Padre, moldearnos conforme a la persona de Cristo, para que seamos útiles, vasos útiles para la obra de Él. Esto te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. La persecución, según versículo 5, esta es demostración, indicación del justo juicio de Dios. Es la evidencia que Dios va a juzgar. El hecho que el creyente sufre aquí no es nada nuevo. En capítulo 13 de Marcos, en la parábola del sembrador, habla de tribulación. En Mateo 24, por causa del nombre de Jesús, los discípulos iban a ser entregados a tribulación y hasta la muerte. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, siendo que Cristo padeció en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Hermanos, en el que enseña que el creyente está garantizado un pasaje gratis y libre de tribulación, toda la vida es mentiroso. Joel Osteen, en su libro Su Mejor Vida Ahora, ese libro es antibíblico. Es una mentira. No es la verdad. Él está engañándonos, está poniendo una zanahoria adelante de nosotros y es mentira. La Biblia nos dice que nosotros vamos a tener dificultades, tribulaciones. Su mejor vida ahora es nuestra mejor vida es cuando. Ahora, nuestra mejor vida es ahora, según las Escrituras. ¿Cuándo es nuestra mejor vida? Cuando estamos en la presencia del Señor. Esa es la mejor vida. Hablando con un muchacho esta semana y que dice, el infierno está acá. Y tantas personas creen eso.
Pero dice versículo 6, pero es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Es la contraparte. Nosotros sí vamos a pasar porque la escritura dice que vamos a tener tribulación aquí. Pero también Dios va a pagar a los que nos atribulan. Y Dios va a pagar a ellos. Y en el Antiguo Testamento tenemos tantos ejemplos de las naciones que atribulaban al pueblo de Dios. Y ellos, y después, ¿qué pasó con ellos? Solamente tenemos que mirar a los babilonios, los asirios, los griegos, todos ellos sufrieron y ya no existen. Leyendo en esos días Ezequiel y Isaías y todo, y las veces que habla profetizando los profetas de lo que iba a dejar asolado la tierra de Babilonia. Babilonia era una tierra próspero. ¿Y cómo está Babilonia hoy día? Lo que era Babilonia. Usted solamente tiene que coger su celular y su mapa Google y busca Irak o Irán. Irak. Y usted mira una mapa de Irak. Y es pura desierto. No hay nada. Tienen la prosperidad de ella es bajo la tierra, es el aceite, ¿cierto? Petróleo. Pero de producir no hay nada. Pero en el tiempo de Babilonia no había aceite, no necesitaban el aceite. O sea, petróleo, ¿cierto? Pero era una tierra con el río Éufrates pasando por ahí. Era una tierra próspera. Pero Dios dijo que nunca más esta tierra iba a producir. Los impíos nos hacen creer que la tribulación es señal de la inexistencia de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y el hermano Giovanni nos llamó la atención a esos versículos donde en Lucas 23, donde dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y, ¿cierto? Burlando en su cara. Pero Dios nos dice que es la evidencia de su justicia que es por venir. En la manifestación del Señor Jesucristo, cuando Él viene con los ángeles de su poder. Algunas traducciones dice los poderosos ángeles, pero creo que no es la mejor traducción. Los ángeles tienen su poder del Señor, no son poderosos en sí mismos. Los ángeles tienen su poder del Señor. Habrá reposo para el creyente. Manifestación de Cristo. No está hablando del rapto, hermanos. No está hablando cuando el Señor viene para llevar su iglesia. Está hablando de su segunda venida, el final de los tiempos de los gentiles, según Lucas capítulo 21, 24. No vamos a entrar en eso, pero dice en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a llegar el Señor en este momento? En llama de fuego. En Daniel capítulo 7, versículo, bueno, ustedes pueden notar estos versículos, pero vamos a Isaías por el tiempo que tenemos. Isaías capítulo 66 y versículo
versículo 15. Isaías 66. Y versículo 15 dice, porque aquí que Jehová vendrá, ¿cómo? Con fuego, y sus carros con torbellino, para descargar su ira, con furor y con represión, con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El Señor viene en juicio en retribución contra el mundo que no creen, que rechazan a Él. Cuando Él trae a final la injusticia de los hombres. El propósito es dar retribución a estos individuos, a estas personas. Y hay dos características de ellos, pero es dos características que son juntos. No conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio. No lo conocieron, ni lo obedecieron. ¿Cierto? No es que no conocieran a Dios por aquí y ni conocieran el evangelio por acá, no. Es que no conocieran a Dios y ni obedecieron. ¿Cierto? Las dos características estaban ahí en ellos. Los que no conocieran a Dios. La palabra airo que está ahí es saber, conocer, por visto o reconocer. Hay suficiente evidencia de la existencia de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad son evidenciados por las cosas hechas. Tanto que no hay excusa para no creer en la existencia y el poder de Dios. Hay suficiente evidencia. Tomaron una decisión voluntaria y consciente de no reconocer a Dios como Dios, ignorando la evidencia. ¿Sí? Ignorando toda la evidencia. Eso es lo que habla de ellos. No conocieron porque ignoraron. No queriendo. Ni obedecen el evangelio. Bueno, hay no es una ley, un dicho, ¿cierto? El desconocimiento de la ley no excusa a nadie de cumplirla, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es como un dicho, no sé cómo lo dicen en español, pero eso es algo así le dice. El desconocimiento de la ley no excusa a nadie de cumplirla. El hecho que usted no sabe que tiene que usar un casco, ¿cierto? No quita de usted cuando llega el agente de tránsito y empieza a escribir el comparendo, no quita de usted la culpabilidad, ¿cierto? No, pero es que yo vivo por allá, por la montaña y yo no sabía nada de esto. Allá no utilizamos casco.
Qué pena, amigo, pero usted está aquí en este momento en Tuluá. Y aquí en Tuluá utilizamos cascos. ¿Cierto? El no conocer a Dios no quita su responsabilidad al evangelio. El hecho que usted no conoce o no quiere conocer a Dios no quita de usted la responsabilidad al evangelio. Es un hecho de rebeldía, de desobediencia. Juan 3 dice, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Recuerda Agripa, el rey Agripa. Y él dice, por poco me persuades ser cristiano. Por poco. Desobedeció a él. Nunca leímos que él después se convirtió. Estaba ahí a la puerta, pero tomó la decisión de no creer. Pero dice en versículo 9, los cuales sufrirán de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y la gloria de su poder. 3 cosas que van a sufrir. Veo estos versículos como los más solemnes versículos de la Biblia. Estos 2 versículos. Sufrirán eterna perdición. Ya citamos Juan 3:36. Que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer no verá la vida no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Aquí estos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio sufrirán eterna. ¿Qué es eterna? La gente dice de vida eterna, para siempre. Pero eterna perdición. ¿Qué es eterna perdición? Para siempre. Eterna perdición. No es por un día ni por 2. Ni es por un tiempo mientras que la familia está haciendo ruegos por su alma, como algunos creen. Es eterna perdición para los siglos de 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 los siglos. Le pone la piel de gallina. Bueno, no sé cómo es la piel de gallina, pero le pone la piel como cosquillosa. Pensando en eso, hermanos. Cuando usted piensa en la eterna perdición que es por siglos de los siglos de los siglos de los siglos, excluidos de la presencia de Dios.
Mateo 25, versículo 41. Entonces dará también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Excluidos. Esta palabra excluido, no hay manera de llegar. Excluido de la presencia del Señor. ¿Cierto? Hay personas que han deseado estudiar en cierta universidad, ¿cierto? ¿Quién ha deseado estudiar en cierta universidad de reputación y no ha podido? ¿Alguien aquí? Sí. Excluido, ¿cierto? Sienten muy contentos, ¿cierto? Recibí la nota que no podía. Excluidos. Pero este dice excluido de la presencia del Señor, del Dios Santo. Y últimamente dice excluido de la gloria de su poder. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 23 a 27 dice: la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna ni que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor va a ser el lumbrero, la lumbrera. Esa es la persona que rechaza. Si usted está rechazando hoy el Evangelio del Señor, si usted no conoce al Señor Jesucristo, este es su fin en este momento. Este es el fin que usted espera en este momento. Ese es lo que le espera. Pero no tienes que esperar eso. Hay oportunidad. Hablamos ahorita de la bondad de Dios. Dios es bueno. Y Él está esperando. Esa es la razón por la cual Él envió a su Hijo al mundo. Para mostrarte que Él es bueno y Él quiere salvar tu alma. Van a ver su poder. Tristemente van a ver su poder.
van a ver el poder de Dios, pero no experimentar de la gloria de su poder. Cierro con un ejemplo de un prisionero y un funcionario del rey. Piensen en la diferencia. Un prisionero, un rehén del rey. Un prisionero es prisionero del gobierno, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y un funcionario del rey. ¿Hay una diferencia entre los dos? Y cuando nosotros volvemos a la Biblia y miramos en tiempos de la Biblia, un prisionero, él está en la cárcel, no tiene derechos, la comida que él come, agua y pan. Lee su Biblia. Los prisioneros, lo que comían. Y los funcionarios del rey, ¿cómo comieron? ¿Cómo comieron? Como el rey. ¿Sí o no? ¿Cómo es usted en este momento? ¿Cómo sería usted? Si el Señor fuera a llegar hoy, ¿usted va a ser prisionero del rey o va a ser un funcionario del rey? Padre, gracias por tu palabra. Que es una palabra cortante. Pero Padre, para nosotros que hemos creído en Jesús, es una palabra de alegría, de gozo, de seguridad, de aliento. Padre, una palabra que nos que nos lo único que podamos decir es decir gracias por tu amor para con nosotros, por tu gracia, por tu bondad, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que no merecíamos. Padre, ¿cómo es que tú siendo Dios podría llegar a enviar a tu amado Hijo, el inocente, el que no conoció pecado, a ese mundo a morir por nosotros? Y Padre, lo único que podamos decir, la única conclusión que podamos llegar es por amor a nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Queremos encomendarnos a ti pidiendo, Padre, por los que en nuestra presencia en esta mañana que todavía no han captado este mensaje del Evangelio, que no han obedecido el mensaje del Evangelio hasta el momento, no han conocido el Señor Jesucristo, para que, Padre, hoy sea el día
Esta pedimos en el nombre precioso de nuestro Cristo. Amén. Nos vemos.